Superado el problema técnico, vamos con la entrevista. Las reformas electorales están para el veto modificatorio o la promulgación que decide el presidente Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, ponente del proyecto de ley de reformas electorales. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos ven dentro y fuera del país. Se eliminó el voto entre listas, que junto con el voto en plancha multiplicaba el voto que vale 1, pero se dejó como opción el voto en plancha, el preferido de los grandes partidos. Veamos el siguiente video. De un plumazo votan Nebot alcalde, Ron y Bombón a la prefectura. Todititito, las 6, Madera de Guerrero. Todito 35, todito 35, todito 35. El voto en plancha favorece el régimen de partidos, la partidocracia, que técnicamente significa el gobierno de los partidos, con juramentos de lealtad que también practicó Alianza País, con la variante de partido único y multiplicidad de movimientos provinciales. La reforma favorece a los partidos o a los dueños de los partidos. Un eje transversal de la reforma, Alfredo, en efecto es el fortalecimiento de las organizaciones políticas. Si bien la lista bloqueada y cerrada promociona en efecto el voto en plancha, el afán o el espíritu de la reforma es promover que el ciudadano vote por una propuesta programática presentada por la organización política para evitar los personalismos que tanto mal le han hecho a la política ecuatoriana. Cuando había la lista abierta, se daban algunos temas, Alfredo, como por ejemplo el canibalismo político que se daba dentro de los candidatos de una misma lista. El quinto quería entrar primero para garantizar un espacio o una curul. Si es que nosotros promocionamos el voto en plancha, podemos evitar ese canibalismo político que afectaba a los integrantes de una misma lista. Así como, por ejemplo, si usted iba a las campañas cantonales, encontraba que había una campaña por cada concejal. Es decir, se promocionaba la imagen del candidato y no necesariamente se promovía la propuesta con los ciudadanos. Por eso es que en esta reforma la Asamblea Nacional le ha apostado a una lista bloqueada y cerrada que tiene un fin, en efecto, de fortalecer las organizaciones políticas con la finalidad de distanciar la política ecuatoriana de lo que han sido los personalismos y los cacicazgos dentro de las organizaciones políticas. Bueno, pero sí hay personalismo porque el líder del partido sirve de remolcador para toda la lista y nada se exige respecto a la costumbre de los partidos de postular a talentos deportivos, a talentos de pantalla y reinas de belleza para mezclarlos con desconocidos. Esto es complemento de la plancha. Podría ser que en efecto todavía existe el personalismo. Sin embargo, cuando el ciudadano haga su elección, lo hará por todos los candidatos de la lista. Y en efecto lo que se desea es que más allá de promocionar esos talentos que bien puede tener un candidato, lo que se promocione sea la propuesta programática que ese candidato, más allá de sus actividades que haya realizado antes de ser candidato, pues presente a la ciudadanía. Por otro lado, se elimina el método de Hunt para evitar aplanadoras parlamentarias de mal recuerdo como la IDDP de 1988, la PSCDP de 1988 y la del Partido Único de Alianza País 2013, pero se critica el fraccionamiento que desfavorece la gobernabilidad. Hay otras soluciones, por ejemplo, primero, elección de asambleístas en segunda vuelta. Segundo, un piso para el Wester escogido como método de repartición de escaños. Y tercero, eliminación de todo método de repartición de escaños con pequeños distritos con un solo ganador para que la representación popular sea más genuina y con paridad de género, un hombre y una mujer, y que no dependa la paridad de los dueños de los partidos. ¿No se consideró estas alternativas? ¿Las puede considerar el presidente? Mire, hubieron varias alternativas durante esta instancia de segundo debate.
Sin embargo, tuvimos una limitación clara, y es que iniciamos este proceso de reforma con un informe de segundo debate ya aprobado y con un segundo debate en curso. Hubieron propuestas por integrantes del Consejo Nacional Electoral donde planteaban incluso el método de Hare y el método de Webster combinado dependiendo de los territorios electorales. En ese sentido, lo que hizo la Asamblea fue privilegiar el cambio al método de Webster para fortalecer la proporcionalidad, la representatividad de nuestro sistema electoral. Entiendo que hay preocupaciones en torno a cómo esto puede afectar la gobernabilidad, pero por ejemplo, Alfredo, ¿qué significa la gobernabilidad? En la asamblea anterior tuvimos una bancada legislativa de 100 asambleístas y recuerdo que en ese momento las leyes no se aprobaban ni siquiera con 100 votos, porque muchos de los legisladores a veces estaban fuera del país y no se contaba con el voto de la oposición, porque al haber una mayoría abrumadora ya no importaba mucho la opinión del diverso. En esta Asamblea Nacional, recordará usted, tuvimos también una bancada mayoritaria a través del método de Hunt. Yo pregunto, ¿ha facilitado eso la gobernabilidad? Cuando vemos ahora que esa bancada mayoritaria se partió por intereses políticos de un líder, y vemos, por ejemplo, que pese a esa dificultad, las leyes ahora en la Asamblea Nacional se aprueban con más de 100 votos. ¿Por qué? Porque esto permite el consenso, el diálogo, la escucha a todos los sectores del país. Al no tener ninguna bancada legislativa, una mayoría abrumadora, esto obliga al diálogo y al consenso, y es lo que hemos visto, mire, en una reforma tan compleja que muchos daban que no iba a darse. Pese a eso hemos podido llegar a consensos porque ha habido esa habilidad de escucha y ese anhelo de legislar, sí, no necesariamente con una ideología, pero de legislar a favor del país. Hay minorías mayoritarias, es decir, que a veces cuando existe una mayoría móvil, existen bloques de a uno, o uno de un bloque o dos, que es un voto que resulta más importante que un bloque entero, porque ese voto es el que decide lo que va a pasar en la asamblea. Mire, indudablemente siempre va a haber ese riesgo, y ya está demostrado con el ejemplo que le di que el método realmente no va a hacer una diferencia. Lo que tenemos aquí que fortalecer como ecuatorianos es la organización política, como desde las organizaciones, desde la base de estas organizaciones se promocionan candidatos que vengan dispuestos a defender una propuesta programática, que venga a defender ciertos valores éticos que son irrenunciables. Una reforma muy importante es al gasto electoral. Se sube el límite, se permite aportes ciudadanos de personas naturales, se establece responsabilidad de candidatos, se pretende eliminar el inútil control post-mortem, se bancarizan ingresos y egresos. ¿Cómo se asegura el control en tiempo real? Y hay una serie de mecanismos precisamente enfocados en evitar el financiamiento oscuro de la política ecuatoriana, precisamente porque no queremos ver los errores que se han cometido en el pasado. Por ejemplo, en este tema del control que usted menciona, en la reforma se establece que el control durante la campaña sea cada 15 días, con el fin de que los candidatos y las organizaciones políticas vayan reportando esta información oportunamente para que los controles que se han establecido a través, por ejemplo, de un sistema interconectado de datos con Fiscalía, Contraloría, UAFE y la función electoral pueden en efecto tener respuestas oportunas si es que hubiera un exceso. ¿Y el que se atrasa, por ejemplo, le impiden que siga la campaña o qué hay? Mire, en esta reforma modificamos fuertemente el título 4 del Código de la Democracia, que en efecto hace una nueva clasificación de la dosimetría de la norma. Dentro de la norma vigente existían conductas que eran sancionadas, pero que no había una sanción específica que le permitiera al Tribunal Contencioso Electoral sancionar estas conductas. Ahora hay conductas que se clasifican desde leve, grave y muy grave. En el caso de las sanciones muy graves, pueden ser sanciones pecuniarias de 21 salarios básicos unificados a 70, con la posibilidad de la destitución si es que la infracción la comete un funcionario, o la suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años. Bueno, pues veremos qué pasa en las próximas elecciones. Ver para creer. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias también.